Mi nombre es José Daniel Rodríguez Maza y tengo el honor de presentarles a mi viejo, el doctor José Daniel Rodríguez Robinson, chosicano de nacimiento y abogado por elección. Él se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, allá por los 70s, en pleno gobierno militar. Cuando acabó la carrera, inició su trabajo en el Ministerio del Interior. Posteriormente, ingresó al Poder Judicial a cumplir su sueño, ser juez. Llegó a ser juez instructor de Lima, siempre en el ámbito penal, hasta el año 1992, donde continuó ejerciendo el derecho, pero desde la vereda del frente, como abogado litigante en derecho penal, procesal penal, en el prestigioso estudio Linares. Nosotros, como su familia, tuvimos la dicha, el honor y el orgullo de compartir su carrera. Una carrera que lo caracterizó por su honradez, su determinación y ese categórico sentido de justicia en el Perú. Mi viejo ha tenido un gran legado en el país. Él ha sido fundador del Instituto Peruano de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal. El pasado 2024, él recibió su medalla por haber cumplido 50 años como abogado de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero también ha sido catedrático, ha sido profesor de Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal 2 en la Universidad de Lima por más de 30 años. Mi viejo, por referencias de quienes han sido sus colegas y sus alumnos, no me queda dudas que ha sido y es un maestro en todo el sentido de la palabra. Un ejemplo de determinación, de coraje, de justicia y de ética. Ejemplo que nos ha dejado a nosotros como sus hijos, como legado en la familia, a mi mamá, a su esposa, y que continuaremos practicando como corresponde. Y ahora, sin más, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Me imagino que un video vale más que 1000 imágenes, y los dejo con el capítulo de Litigantes de Hierro para que conozcan un poco más a mi viejo, el doctor José Daniel Rodríguez Robinson. Indican que había un 109, que era la clave de un cadáver. Llegamos a la casa y la primera impresión que había era de charcos de sangre, porque la mujer esta, Zenobia Palomino, le cortó la yugular a sus 5 hijos. En ese entonces, con el código del 40, Código de Procedimientos Penales, el juez era el encargado del levantamiento de los cadáveres. Actualmente tengo 80 años, estudié Derecho en la cuatricentenaria Universidad de San Marcos. He sido juez penal en Lima. Primero estuve en el 8º Juzgado de Instrucción como juez provisional en el año 81 y después postulé y ya fui juez titular del 45 Juzgado Penal de Lima. También he desempeñado cargo de vocal. Por antigüedad, ya te van promoviendo cuando algún vocal se enferma, pide licencia, etcétera, ¿no? Pero más me gustaba lo de ser juez.
quién soy. Una persona sencilla que he sido trabajador desde los 15 años. Vendía zapatos en el mercado de Chosica. Claro, no hay que avergonzarse, porque a veces la gente dice, no, ese trabajo no. El trabajo dignifica al hombre. Es lo que me enseñaron a mí de chico. No interesa, y lo que tenga que trabajar, siempre hazlo bien. Yo terminé el colegio en el año 62, en el glorioso Colegio Santa Rosa de Chosica, de curas agustinos. Y como yo estaba en la música y en otros quehaceres de la vida, mucha farándula, me gustaba la farándula. Entonces, un día mi papá me dijo, ¿qué piensas hacer de tu vida? Y es una de las cosas que siempre recuerdo con mucha pena, porque le dije, papá, yo voy a entrar a la universidad. En el año 67 entré a San Marcos, puesto 25. Y mi papá se murió en mayo del 67. O sea, no me vio culminar. Yo el día que me gradué de abogado de la universidad me fui al cementerio a rezarle a mi papá y decirle promesa cumplida. Eso es lo que me quedó pendiente. El Código Penal de 1940 recogía el sistema inquisitivo y que decía, no, el juez es el director de la instrucción y como tal le corresponde el desarrollo del proceso. El juez decidía si te ibas a la cárcel o no. Y eso generaba corruptelas. Cuando entra vigente nuevo, en el 2004, entra en vigente el nuevo Código Procesal, no, es acusatorio. El que decide si te vas a la cárcel, todo es el fiscal. Si te denuncia, es el fiscal. Todo es el fiscal. Por eso es que vemos ahora que los fiscales están soltando a todos los que retienen a la policía, los fiscales los sueltan. Ellos dicen que son garantistas, que no hay pruebas. No, yo diría que pueden haber otras razones que me preocupan. Yo veo, por ejemplo, todos los que caen en el Cono Norte, todos están en libertad. Se queja el ministro, se quejan los directores de la policía, todos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los fiscales no son de carrera. Ellos no entienden cuál es el rol importante que tienen en su sociedad. Y el fiscal tiene la obligación de llevar a cabo la investigación y reunir las pruebas que fundamenten a futuro una acusación fiscal. Así de fácil. Mes de mayo
del 81, me llaman por el patrullero y indican que había un 109, que era la clave de un cadáver, en el Cerro del Pino. En ese entonces, con el código del 40, Código de Procedimientos Penales, el juez era el encargado del levantamiento de los cadáveres. Que hoy día será trasladado esto a los fiscales. Y los fiscales no van porque se mueren de miedo. Fuimos ahí con cuidado, pedimos apoyo a unidades porque el Cerro del Pino era nido de terroristas. Estamos en el territorio de la urbanización popular Cerro El Pino, según Radio Patrulla y la División de Criminalística, el bastión de la delincuencia victoriana. En ese entonces llegamos a la casa y la primera impresión que había era de charcos de sangre, porque la mujer esta Zenobia Palomino le cortó la yugular a sus 5 hijos. Y el último chiquito me hizo acordar y me quebré a mi hijo, tomaba a su mamá y se dormía así, ¿no? Y estaba tan indignado, yo sé que no debía hacer lo que hice. Y ahora lo digo, ¿no? Salir a buscar a la mujer y capturarla. Es el trabajo de la policía, no del juez. Y salimos con el marido que estaba en shock. Digo, tu mujer debe tener un amigo por acá. ¿Dónde? Vamos a ver, vamos. Y efectivamente la encontramos, tratando de clavarse un cuchillo. Mentira, no se lo iba a clavar. Pero la declararon inimputable, porque era esquizofrénica. Y ahí me quedé así, porque me relató cómo mató a quién primero y a quién mataste primero. A mi hija, que tenía 11 años, la mayor. ¿Pero por qué ella y no el chiquito? No, porque ella podía resistirse. Entonces yo decidí conversar con ella. Y al último, le corté el pescuezo rapidito, hermano. Y yo me acuerdo que haber movido el cuerpo y quedarse la cabeza en la posición en la que estaba. Eso es algo que lo tengo grabado hasta ahora, ¿no? Yo volví a mi casa y a ver a mi hijo durmiendo. Estaba chiquito. Ya era bien pesado, pues era bien llorón, era este pata. Pero esta vida te va endureciendo, ¿no? Ya ves tanto, ya te endurece, ¿no? Este es un país donde lamentablemente no hay psicólogos ni psiquiatras. No hay. Entonces hay mucha gente que arrastra pobreza, arrastra violencia y se trastornan, pues. Se trastornan y matan. Pero ¿quién se encarga del tratamiento de ellos? Lo que pasa es que el Estado no tiene toda una infraestructura para poder tratarlos. La pobreza es una, la falta de trabajo, la falta de viviendas. El estudio no es bueno, porque una buena educación te va a permitir conseguir trabajo. Consiguiendo trabajo vas a tener recursos, aunque no sean muchos, pero tienes recursos. Es cuestión de sentido común, que no es el más común de los sentidos, decía un profesor de San Marcos, el doctor Jorge Eugenio Castañeda y Peralta.
En la época del 80 yo era juez. Teníamos terrorismo, pero yo no tenía miedo. No tenía miedo. En los 80 comenzaron las ideas de poner jueces sin rostro y todas esas cosas, ¿no? Que yo no compartí ese tema. Porque el juez tiene que dar la cara, pues. Que el reo sepa quién eres tú. Y punto. En la época brava del terrorismo, que habían ejecuciones y todas estas cosas, llegó un momento que cuando él estaba de turno, el juez de turno era movilizado por un patrullero, con 2 policías. Y cada vez que teníamos que ir a un levantamiento de cadáver, no sabíamos si habían cazabobos, que eran unas latas con dinamita, con clavos, tachuelas. Y entonces, ¿qué hacíamos? No íbamos de frente al cadáver a moverlo, no. En un pie le amarrábamos una soga, nos poníamos a 30 metros y jalábamos a ver si reventaba. Uno vivía entre apagones, que habían apagones en Navidad, a las 11:55 volaban torres. Hace como 15 minutos que hemos perdido el fluido eléctrico en esta ciudad y estamos a oscuras. Estamos preocupados porque tengo hijos que están por llegar a la casa. El día, por ejemplo, que volaron Tarata, que fue el golpe, el inicio de la caída del senderismo. Porque esa vez recién la gente, los blancos, reaccionaron. Fue horrible, pues fueron 2 coches bombas. Que hasta mi casa retumbaron. Que el Estado no era capaz de controlar el terrorismo. En Ayacucho se mataban todos los días. Todos los días había así enfrentamientos. Felizmente había un grupo de policías de antiterroristas que eran buenos cazadores, porque fueron averiguando hasta dónde encontraron a Guzmán, a Abimael Guzmán. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Por ejemplo, el almirante Ponce Canesa, lo mataron acá en la Pérez del Amor. En ese entonces era inspector general de la Marina. Y él tenía un estudio sobre el terrorismo. Los marinos han sido buenos analistas de inteligencia, muy buenos. Era mayo, un lunes era. Estaba escuchando radio programa de Perú y al ratito nomás, en directo, ping, atentado terrorista. Me subí al patrullero y le dije al policía, vamos a la Pérez del Amor. ¿Qué hay, doctor? Vamos nomás, ya nos avisarán por radio.
Ya cuando avisaron por radio, yo ya había llegado y ya estábamos con gente de laboratorio, con inteligencia de la Marina, perennizando las escenas. ¿No? Saliendo de su casa, ahí vivía el almirante. ¿No? Le dispararon, le tiraron primero dinamita en la llanta delantera de su carro, un Aspen. Y de ahí y el almirante pudo defenderse también. Una mujer, Aida Mendoza, creo que era. Ella sí se jactaba, pues sí. Y además ella tenía una herida, la cicatriz de una herida de bala. Que alguien de por ahí, algún chismoso de la cuadra, vio y dijo, había una terrorista que estaba herida. La trajeron con el atestado policial y ella muy fresh, tranquila. Conversé con ella y le digo, bueno, te están imputando la muerte del almirante Ponce Canessa, le digo. ¿Qué tienes que decir, no? Nada. ¿Cómo que nada? Le digo. Pero tú has estado ahí. Porque a ti te hirió de bala en su afán de defenderse. Y hay gente que te ha visto y que te reconoce. Y te ha descrito ante la policía, ¿no? Pero le llegaba, ¿no? Ellos no, ellas se consideraban héroes. El terrorista sabía que lo que había hecho estaba para ellos muy bien. Y que lo que habían hecho es matar a un perro. Porque ellos siempre eran altaneros, te querían tirar boca, te hablaban, ¿no? Porque ustedes y nosotros llegaremos al poder y estaremos sentados donde está usted y lo juzgaremos. Bueno, pues yo ya me mata, ya que... Yo sí era rudo con ellos, ¿eh? No tenía miedo. Nunca nos enseñaron cómo juzgar a un terrorista. Son cosas que eso lo descubres tú a tu estilo, ¿no? Un poco a base de su silencio, ¿no? Bajar la cara. Porque el ser humano, aunque parezca mentira, frente a determinados acontecimientos, cuando uno le pregunta algo, siempre sienten la pegada. Yo tenía una forma de conversar y tratarlo que lo bajaba siempre. Si tú sabes conversar con el delincuente, le vas a sacar lo que tú quieras. Si lo vas a amenazar, no habla. Yo lo entendía así, ¿no? Que entiende al que está juzgando que es un enfermo de la sociedad, es alguien que lamentablemente la sociedad no lo ha sabido encauzar. Llevé el proceso, de ahí se condenó la sala ya, yo no condenaba, porque esos eran procesos ordinarios, no eran sumarios. El juez tiene que valorar la prueba y en base a ello condenarte o absolverte. Mi técnica siempre fue conversar, tratarlo bien y punto. Porque conversando le choca con el ego. Y el ego en el ser humano es importante. Porque ser un buen juez no es insultarlo, ni gritarlo, ni nada por el estilo. Yo lo entendía así, ¿no?
como abogado igual, ¿no? Yo he ganado, yo he sido litigante bravo, hasta la pandemia. Yo he sido litigante. Yo era un abogado porque yo tenía bien claro, había sido juez, entonces si hay pruebas, condenas. Si no hay pruebas, no puedes condenar. Eso es básico y elemental. Las injusticias que hay en el Perú. En el Perú hay mucha injusticia. Me volví combativo, pues, para defender a mi cliente, ¿no? En el afán de buscar la verdad, pues. He ejercido mi profesión con tranquilidad. Nadie me puede a mí decir, Rodríguez me cobró. No. Fue bueno, sí. Y se lo enseño a mis nietos, ¿no? Para que vean cómo uno tenía que forjarse. Y que era un tema de amor propio, ¿te das cuenta? Eso es básico. Yo no sé cómo he llegado a los 80 años. Me podía morir en cualquier momento. Pero pasé la prueba y acá me tienen cojito, vivito y coleando. Y hay que ser honesto en la vida. Lo que hay muy poco hoy día en la vida es honestidad. Todo el mundo quiere sacar ventaja de lo que pueda. Y así no es la vida.